Buenas tardes a los que todavía estáis para escuchar, después de esta maravillosa conferencia que hemos oído y de este grupo de discusión tan interesante. Vamos a pasar a la última mesa redonda de la reunión y entonces pues estábamos pensando si hacer las preguntas al final de las charlas o hacer las preguntas al final de cada charla. Entonces, depende un poco de cómo vayáis de tiempo para salir. Si la mayoría vais a estar aquí y no tenéis prisa por salir, pues hacemos la discusión al final de las charlas. ¿Sí? Vale, pues haremos la discusión al final de las 3 charlas. Entonces... Bueno, la primera presentación será Mar Espino, que es nefróloga pediatra del Hospital 12 de Octubre y que nos va a hablar de diferencias y coincidencias entre la C3 y la membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos primaria. Implicaciones terapéuticas. Cuando quieras, Mar. Buenos días. Muchas gracias a la organización por darme la oportunidad de hablar en este foro que para mí es la presencia de la enfermedad glomerular. Estos son mis conflictos de interés y este es el esquema que voy a seguir en la charla. Bueno, en primer lugar, la glomerulonefritis membranoproliferativa se definía por la presencia de proliferación celular en el mesangio y por depósitos en las paredes capilares. Esto hacía la típica imagen de doble membrana, de doble contorno y pues basado en esto pues teníamos la clasificación clásica de los tipos 1 a 3 según donde estuvieran los depósitos. Desde hace ya años la glomerulonefritis membranoproliferativa se cambió la clasificación apareciendo la glomerulonefritis C3 que sería en la cual predominaba los depósitos de C3. Por otro lado, quedaban las glomerulonefritis en las cuales nos aparecía en la inmunofluorescencia los inmunocomplejos. Esto en principio parecía que estaba claro hasta que uno se pone un poco a revisar todas las series de glomerulonefritis membranoproliferativa en la que se agrupan tanto la C3 como la glomerulonefritis por inmunocomplejos. De esta forma, estamos hablando de una enfermedad rara o quizá más que rara, ultra rara, porque como podéis ver aquí, una revisión de casi 30 años, bueno, casi 30 años del grupo Glossen, de 36 centros, encuentra que tiene 149 casos. Estos son mayoritariamente adultos porque los nefrólogos pediátricos parece que no colaboraron mucho. Yo espero que en unos años esto cambie y haya más presencia de los pediátricos. Pero bueno, luego aquí tenemos otras series de otros centros, por ejemplo, un centro unitario como es la Universidad de Helsinki, que tenía en un periodo de 11 años 60 adultos y luego la serie europea en la cual se recogen 108 niños de 12 centros europeos en un periodo de 9 años. Y por último, un centro unitario japonés que solamente tiene 25 niños en 20 años. Es decir, tenemos una incidencia muy baja de 1 a 3 por 100.000 habitantes y estamos hablando, pues eso, una enfermedad rara que en pediatría, a pesar de ser rara, pues parece que es quizá tan frecuente al menos como es en los adultos. Entonces, bueno, cuando hablamos del título y de lo que iba a hablar, pues me pareció muy bien, pero luego a la hora de ponerme a pensarlo, ya la cosa me pareció como imposible de realmente encontrar las diferencias que podría haber. Entonces, en principio, empezamos por la fisiopatología, en la cual pues parto de las guías CADIGO, ¿no? Las guías CADIGO en la fisiopatología parten de una clasificación en la que sería el complemento, el papel principal en la fisiopatología, y en la otra que tendríamos una inmunofluorescencia positiva con inmunoglobulinas y más o menos depósitos de C3. Entonces, las mediadas por los inmunocomplejos pues van a estar todas las mutaciones genéticas de los factores reguladores del complemento. Ahí tendríamos la C3, el factor H, el factor B, el factor I y los factores CF-related. Entonces, por otro lado, tendríamos una asociación también con un HLA específico, lo que indica que podría tener un mecanismo autoinmune y también tendríamos alteraciones en el C4.
La mayoría de las medidas por el complemento van a ser debidas a anticuerpos, aproximadamente un 70%, siendo el C3-NEF el más importante, que va a ser el que estabiliza el complejo C3b, y va a ser más frecuente en la enfermedad por depósitos densos. También vamos a tener el factor C5 nefritogénico, el C4 nefritogénico y anticuerpos frente a las proteínas reguladoras. Dentro de las mediadas por inmunocomplejos tenemos las debidas a la antigenemia crónica e inmunocomplejos por infecciones crónicas o enfermedades autoinmunes y las debidas a depósitos de inmunoglobulinas que también se podrían observar, como hemos visto a lo largo de varios de los casos, en gammapatias monoclonales. Y por último estarían las idiopáticas. Entonces, esto en principio parecería que está muy claro, que son totalmente diferentes. Cuando nos ponemos a revisar parte de la bibliografía, esta publicación del grupo de Ramusi y de Marina Norris, parece que también igualmente lo deja muy claro. Pero, sin embargo, cuando nos ponemos a concretar qué es lo que está pasando y vemos, pues van a estar mediadas por inmunocomplejos, no tendremos depósitos en las que se produce, o sea, cuando se produce por C3-NEF, por complemento, no vamos a tener en las glomerulonefritis mediadas por inmunocomplejos. Bueno, ahí, vale. Pero si nos damos cuenta, en esta serie que ellos revisan, hasta un 40 o un 50% de las glomerulonefritis membranas proliferativas mediadas por inmunocomplejos van a tener un C3-NEF positivo. Y aproximadamente, como en esta serie, 5 de 23 de las que tienen antifactor B. Y si seguimos, pues en el C3b también vamos a tener un porcentaje importante de las glomerulonefritis mediadas por inmunocomplejos. Y por último, antifactor H. Entonces, esta división no parece tan clara ni tan evidente. ¿Qué no pasa? Ahora. Esta clasificación no parece tan clara y evidente. Entonces, a partir de hace unos años se ha empezado a hablar de la clasificación por clúster. La clasificación por clúster... Bueno, la clasificación por clúster, también el grupo de Ramusi y la publicación de Marina Norris habla, partiendo de la base de que tenemos un grupo de glomerulonefritis que tienen un predominio de alteración del complemento y que tenemos otro grupo que tienen alteración de los inmunocomplejos. Sin embargo, cuando nos basamos en la clasificación que está basada en la inmunofluorescencia, nos damos cuenta de que no es determinante. Si el criterio para diagnosticar la glomerulonefritis C3 es un predominio de C3 en la inmunofluorescencia, hasta un 20% de los pacientes que tienen enfermedad por depósitos densos no se van a clasificar como tal. Y en un trabajo reciente, 8 pacientes con enfermedad de depósitos densos incorrectamente se van a clasificar como glomerulonefritis membranoproliferativa por inmunocomplejos. Una serie de 319 pacientes encontró que un 60% de las glomerulonefritis C3 no tenían criterios de lo mismo y entre los pacientes que posteriormente rebiopsiaron, un 40% en la segunda biopsia tendrían un patrón diferente al primero y un 17% de glomerulonefritis C3 pasaron a glomerulonefritis por inmunocomplejos. Entonces, en algunos niños nos encontramos que se puede presentar un patrón codominante de C3 inmunoglobulinas que posteriormente va a evolucionar a C3 dominante. Un mecanismo sería que una infección induce unos inmunocomplejos y otros triggers inician el trastorno de la vía alternativa predominando el C3, llegando a ser después evidente la situación que tenían de una activación de la vía clásica, una vez que se ha resuelto la infección o que se ha asociado a un tratamiento inmunosupresor. Se dijo que el C4D, la tinción por C4D, podía ser un marcador de la activación de la vía clásica de la lecitina, pero nos encontramos que, y lo suyo sería que la que es glomerulonefritis membranoproliferativa por inmunocomplejos fuera C4D positiva y la que es glomerulonefritis C3 fuera negativa, pero esto se encontró que no es así, encontrando glomerulonefritis C3 que tienen también inmunofluorescencia positiva a la C4D. Entonces,
realizando un agrupamiento jerárquico no supervisado, una corte de 179 pacientes que tenían una glomerulonefritis C3 primaria y glomerulonefritis por inmunocomplejos, se identificaron 4 patrones patogénicos distintos, basándose en las características histológicas, clínicas específicas, anomalías genéticas y anomalías del complemento. Y con esto lo que se consiguió es una clasificación diferente que va a permitir una terapia o el desarrollo de una terapia dirigida, ¿no? Entonces, esto sería como un pinball. Nosotros tenemos un desencadenante, que sería la bola que sale, y según dónde va cayendo esta bola, alteración que tenemos en el complemento, anticuerpos que tenemos, va a tener una trayectoria, que eso va a marcar el final, ¿no? Entonces, de esta manera, en esta clasificación por clúster, partíamos de la glomerulonefritis C3 y qué factores tienen, si tienen el factor en la fase fluida activado, si tienen el factor sólido sobre tejido, nos encontramos que se pueden realizar una clasificación en varios grupos, de tal forma que el del grupo 1 al grupo 3 tendría una activación de la vía alternativa en la fase fluida, con una alta prevalencia de mutaciones en los genes del complemento y factor nefritogénico. El grupo 1 y 2 tenían activación de la vía alternativa de los niveles C3 de C5 con bajos niveles séricos de C3 y altos niveles de C5. El grupo 2, signos de activación de la vía clásica. El grupo 3, activación de la C3 convertasa, y señalar el grupo 4, que serían los niveles séricos normales de C3, pero con una tinción intensa en el C3 del riñón, que indicaría una activación de la vía alternativa en la fase sólida del riñón. Pasamos a la clínica y al laboratorio. Bueno, pues estos cambios en los diagnósticos de las glomerulonefritis nos marcan las diferencias que podemos encontrar entre los dos. Entonces, aquí vemos como la glomerulonefritis C3 y la enfermedad por depósitos densos tendríamos bajo el C3 y normal el C4, mientras que en la por inmunocomplejos tendríamos ambos bajos. Los anticuerpos que antes decíamos que estarían presentes solamente en las mediadas por complemento, vemos que aquí también están presentes en las mediadas por inmunocomplejos. La anatomía patológica se va a explicar posteriormente, con lo que no voy a entrar en ello. Entonces, desde el punto de vista clínico, la glomerulonefritis C3 y la enfermedad por depósitos densos tenían una proteinuria no nefrótica con microhematuria y función renal conservada, podría tener un síndrome nefrótico completo con filtrado glomerular normal o casi, podría haber formas rápidamente progresivas con deterioro de la función renal, síndrome nefrítico como glomerulonefritis agudas posinfecciosas y drusas y lipodistrofias. En la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, la presentación sería similar a la glomerulonefritis por C3, pero lo único es que hay que tener muy presente que puede haber unas etiologías subyacentes en las cuales pues, es importante descartar. En cuanto a las pruebas de laboratorio, la hipocomplementemia C3 va a estar persistente en los 50-60% de los casos de glomerulonefritis C3 y va a haber una disregulación de la vía alternativa del complemento por causas genéticas o anticuerpos, mientras que la glomerulonefritis membranoproliferativa por inmunocomplejos vamos a encontrar el C3 también descendido en un 50% de los casos y descenso del C4 en ellas. Hay una prevalencia también de la disregulación de la vía alternativa del complemento por causas genéticas o anticuerpos que va a ser similar a la C3. Y lo único es que hay que tener en cuenta que en adultos y ancianos hay que descartar una gamapatía monoclonal. Si revisamos el pronóstico según la literatura, nos vamos a encontrar que el pronóstico en las series que he mencionado anteriormente va a ser a una enfermedad renal crónica terminal aproximadamente en un 30% de los pacientes de una de las series. Va a ser similar en las glomerulonefritis C3 y en las glomerulonefritis mediadas por inmunocomplejos. En la serie de Helsinki, que eran todos adultos, un 45% iban a enfermedad renal crónica terminal y iba a ser similar también en ambas entidades.
Y en la serie pediátrica, sin embargo, la serie europea, solamente un 22% de los niños irían a enfermedad renal crónica terminal, lo que quiere decir que parece que tienen un pronóstico más favorable. En cuanto al factor pronóstico más importante, en todas está presente la proteinuria, pero en alguna de las series incluyen también el filtrado glomerular al inicio y los inmunosupresores. Estos son los otros artículos en los cuales se hace una revisión de las series de nefropatía C3 y glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos, y en esta nos encontramos que en la primera serie, que sería un pediatra, la mayoría de los pacientes no van a ir a enfermedad renal crónica, y siempre que controláramos la proteinuria con un IECA. En la serie, en el metaanálisis que realiza el doctor Caravaca, se encuentran que a pesar del tratamiento, el pronóstico de todos estos pacientes van a ser malo. Y, por último, en el estudio japonés era similar en ambos estudios, y un 14% llegarían a enfermedad renal crónica terminal, siendo el factor pronóstico mayor las hemilunas. Entonces, ¿qué dianas terapéuticas vamos a tener cuando estamos viendo que parece que no va a ser van a ser enfermedades distintas, sino que van a tener una misma etiopatogenia? Bueno, pues parece que con los tratamientos que se ha intentado frenar el complemento a nivel distal, hay una serie de pacientes en los cuales se nos escapan las dianas terapéuticas y tienen una evolución mala. Entonces, ahora mismo hay ensayos clínicos que, según la nueva ley de ensayos clínicos, incluyen pacientes pediátricos, en los cuales tenemos incluso ensayos clínicos que empiezan a nivel de frenar la vía de las lecitinas con los inhibidores del MASP2, y luego a partir de ahí tenemos los inhibidores del factor B, los inhibidores del factor D, los directos de complemento y todos los factores distales que tenemos de inhibición. De tal forma que en marcha tenemos ensayos clínicos con eculizumab, ravulizumab, crovatimab, danicopan, iptacopan, avacopan, pezetacopan y narsolimab. Y en adultos tenemos lo mismo. Esto está un poquito más atrasado, puesto que ya han salido los dos trabajos que comprueban la eficacia que tiene el iptacopan oral para reducir la proteinuria en los pacientes con glomerulonefritis C3 y mediada por inmunocomplejos, al igual que el ensayo que demuestra la utilidad del pezetacopan igualmente para reducir la proteinuria en estos dos grupos de pacientes. Por lo tanto, podemos concluir que la fisiopatología de la glomerulonefritis C3 parte de la activación de la vía alterna del complemento, mientras que de la glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos de la activación de diferentes triggers de la vía cásica preferentemente. Pero esto no se trata de un proceso estático, es un proceso heterogéneo de una misma enfermedad que puede variar en momentos evolutivos de la misma, pudiendo existir un overlap entre ambas vías. La utilización del estudio realizado por clúster permite una mejor clasificación de los pacientes. La alteración genética de los factores reguladores del complemento puede estar presente en ambas entidades, y las manifestaciones clínicas son muy similares, diferenciando la presencia de drusas y lipodistrofia en la glomerulonefritis C3 y enfermedad por depósitos densos de la glomerulonefritis membranoproliferativa. Los valores de C3 pueden estar bajos en ambas entidades y, sin embargo, los valores de C4 están bajos solo en la glomerulonefritis membranoproliferativa mediada por inmunocomplejos. El pronóstico es desfavorable hasta en un 50% de los pacientes adultos, siendo algo más benigno en la edad pediátrica, aunque también pueden llegar a enfermedad renal terminal un 30%. El factor pronóstico más importante va a ser la proteinuria, van a recidivar con frecuencia en el trasplante, y a pesar de existir una diana terapéutica en CEN5, los inhibidores distales del complemento y los tratamientos convencionales no han conseguido remisión completa. Los ensayos clínicos con bloqueo proximal de la cascada del complemento han demostrado una reducción significativa de la proteinuria. Muchas gracias.
Vale, pues entonces dejamos las preguntas para el final, que volveréis a subir, y damos paso ahora a nuestro compañero Javier Jimeno, patólogo del Hospital del Mar, que nos va a hablar sobre el papel del patólogo en la glomerulonefritis membranoproliferativa. Cuando quieras, Javier. Pues gracias, Esther, por la presentación. A ver si conseguimos que el puntero funcione adecuadamente. Soy Javier Jimeno. Primero, gracias por la invitación. Segundo, no presento ningún conflicto de interés. Y antes de comenzar con esta charla, pues como sabía que la doctora Espino iba a hablar de las manifestaciones clínicas y el tratamiento, quería centrarme más en los aspectos histológicos de esta enfermedad. Con respecto a las glomerulonefritis membranoproliferativas, como saben, es un grupo heterogéneo de glomerulopatías que se caracterizan tanto por engrosamientos de las paredes capilares periféricas, de ahí el término membrano, e incremento del número de células del ovillo capilar, de ahí el término proliferativa. Sí que es cierto que en Europa optamos por el término glomerulonefritis mesangiocapilar, puesto que hay extensión de células a la pared capilar, pero en la literatura podrán encontrar otros términos más antiguos, como, por ejemplo, dada la presencia de celularidad endocapilar, el término glomerulonefritis subcrónica intracapilar. Por la lobulación característica del ovillo capilar encontramos el término glomerulonefritis lobular crónica, que adoptó Allen. Fue Jones, con su tinción de plata, quien describió los desdoblamientos de las membranas basales, y posteriormente el grupo de Arakawa describió que las células que se interponían en la pared capilar eran células de estirpe mesangial. Posteriormente, conforme se vio que estas glomerulopatías descendían el complemento sérico, varios grupos adoptaron el término de glomerulonefritis crónica hipocomplementémica. El concepto clásico de la patogenia que tenemos de estas enfermedades es el concepto de inmunocomplejos circulantes que quedan atrapados en el espacio subendotelial de la pared capilar y en el mesangio. Posteriormente, los estudios vieron que había una fase inicial de lesión donde se activaba la cascada del complemento, esta lesionaba el endotelio en la pared capilar del glomérulo, le seguía una fase proliferativa, como podemos ver aquí, donde se reclutaban células inflamatorias, tanto agudas, neutrófilos, como crónicas, monocitos, linfocitos, y posteriormente había una fase resolutiva, donde lo que se observaba es el desdoblamiento de las membranas basales, donde todavía encontrábamos depósitos y restos de todas estas células que habían actuado en la pared capilar. A partir de 2011, con el grupo de SETI, ya empezó a proponer que sí podíamos encontrar dos enfermedades distintas. Unas las glomerulonefritis mediadas por depósitos por inmunocomplejos y otras enfermedades que podríamos llamarlas enfermedades del complemento, porque lo que observábamos es que en ellas, no sé si esto tiene luz, sí. Bueno, lo que observábamos en estas segundas era pues, la aparición de estas autoanticuerpos frente a factores del complemento o donde encontrábamos mutaciones afectando a esta vía. Esto nos llevó en el 2012 a la publicación de la clasificación actual, una clasificación que inicialmente está basada en la inmunofluorescencia, donde aquellos casos donde, como podemos ver, hay depósitos dominantes de C3 iban o se denominaban glomerulopatía C3, y esto fue debido al conocimiento de que en estos pacientes la cascada del complemento está continuadamente activada. Todo esto nos lleva a la clasificación actual. Recordemos que antiguamente la mesangiocapilar se clasificaba en tres variantes: mesangiocapilar tipo 1, mesangiocapilar tipo 2 o enfermedad de depósito denso, mesangiocapilar tipo 3 con sus dos variantes, y actualmente, teniendo en cuenta la inmunofluorescencia, lo que se hace es clasificar estas glomerulopatías en glomerulopatías C3, aquellas en las cuales C3 es el marcador dominante, reservando la glomerulonefritis mesangiocapilar tipo 1 aquellas glomerulopatías mediadas por depósitos inmunes y reservando algunos casos para glomerulonefritis mesangiocapilar tipo 3 con las variantes anteriormente descritas. Para no solaparme con la presentación que ha hecho la doctora Espino,
Vamos a centrarnos en los hallazgos histológicos y para ello iremos a la clásica, la glomerulonefritis mesangiocapilar por depósitos inmunes, donde la morfología es encontrar glomérulos típicamente hiperlobados, hipercelulares, y recuerdo de antiguas charlas en Glossen hace muchos años que se decía que característicamente todos estaban en similar estado evolutivo. Estas glomerulopatías, como hemos comentado, dado su nombre, se clasifican por aumento de mesangio y por engrosamiento de paredes. Desde el punto de vista de la patología, esta interposición mesangial en la pared puede ser parcial o circunferencial y produce desdoblamientos de la membrana basal o, en fases más evolucionadas, lo que serían las vías de tren o tram tracks. Podemos encontrar en esa fase más activada, más de reclutación celular, tanto neutrófilos como células monocitarias endocapilares, y en casos evolucionados el mesangio puede presentar morfología nodular, que es un hallazgo pues, que clásicamente asignábamos a la nefropatía diabética, a la enfermedad por cadenas ligeras o a la amiloidosis, o inclusive de aspecto esmerilado, como más adelante veremos alguna foto. La tinción de tricrómico nos permite ver o nos permite intuir estos depósitos fucsinofílicos parietales en mesangio, y recordemos que en un 20% podemos encontrar semilunas, y es importante reportarlo en el informe de patología, o la membrana basal, como en las variantes de Strife y Yanders, puede presentar el típico aspecto apolillado o con rasgos similares a lo de una glomerulopatía membranosa, presentando esas púas o spikes. Vayamos a ver algunas imágenes, son enfermedades ultra raras y en ese sentido los casos que disponemos en mi centro son relativamente limitados. Aquí vemos una imagen a relativo poco aumento, donde vemos 3 glomérulos que muestran el típico patrón hipercelular hiperlobado en el mismo estadio evolutivo. Vayamos a mayor aumento, podemos encontrar que el mesangio es hipercelular. Podemos encontrar que en algunas áreas empieza a presentar este aspecto nodular o mínimamente nodular. Vemos que las paredes capilares están difusamente engrosadas e inclusive podemos apreciar una pequeña lesión sinequiante con exudación de hialina en una parte del glomérulo. Cuando valoramos estas membranas basales con las tinciones especiales, tinción de PAS, podemos ver que están engrosadas e inclusive si la tinción de PAS es lo suficientemente buena, ya podemos apreciar estos desdoblamientos. Tinción de plata sería la tinción gold estándar para poder determinar los desdoblamientos y nos encontramos, como podemos ver en esta imagen, que hay núcleos de células interpuestos en la pared capilar. Por tanto, interposición celular o interposición mesangial, rasgo característico de esta enfermedad. En esta imagen lo que podemos encontrar es un patrón más de hipercelularidad endocapilar, donde vemos que las luces capilares están llenas de células probablemente monocitarias y donde podemos observar algún resto carioréctico. Finalmente, la tinción de tricrómico de Mason lo que puedes hacer es realzar estos depósitos fucsinofílicos parietales o en el mesangio. Esta es una imagen del atlas de la doctora Gatti, donde podemos ver que en fases evolucionadas el mesangio típicamente adquiere este aspecto más denso e inclusive, como podemos ver aquí, presentando áreas de aspecto hialinizado. Con respecto a la enfermedad por depósitos densos, aplicando la nueva clasificación, puede presentar diversos patrones. Si bien lo que alguien esperaría encontrar es un patrón mesangiocapilar el más frecuente, fijaos que según algunas series no es tan habitual encontrarlo. En este patrón, que representa el 25 o 45% de los casos, vamos a encontrarnos hallazgos típicos de una glomerulopatía membrano-proliferativa, como sería la proliferación mesangial, las paredes capilares eosinófilas, refráctiles en la tinción de PAS. Curiosamente, en estos pacientes no son tan fucsinofílicas como la glomerulonefritis por inmunocomplejos y los depósitos suelen ser menos fucsinofílicos que en la enfermedad previa. Con respecto al patrón más prevalente, sería el patrón de proliferación mesangial. Sería un patrón donde hay hipercelularidad mesangial leve y donde las membranas basales están conservadas sin desdoblamientos. Hay patrones con semilunas, son poco frecuentes, 10-20% de los casos, predominantemente casos pediátricos, y en estos casos normalmente las semilunas suelen ser focales. ¿Qué quiere decir esto? Que no llegamos a un patrón de tipo proliferativa extracapilar. Finalmente, hay un patrón de glomerulonefritis aguda que los patólogos nos puede
plantear problemas de clasificación con una exudativa o con una postinfecciosa, y que sería un 10-20% de los casos donde encontraremos un patrón con mucha celularidad inflamatoria aguda e incluso crónica dentro de las paredes capilares e hipercelularidad mesangial. Este sería uno de los pocos casos que tenemos de enfermedad por depósitos densos. Podemos ver en la imagen inferior cómo las paredes capilares son mucho más refráctiles que lo que uno esperaría en una mesangio capilar de tipo convencional. Aquí tenemos la tinción de PAS, podemos ver el incremento de células en mesangio, el engrosamiento de paredes capilares periféricas. Y finalmente la tinción de tricrómico no revela tanto depósito fucsinofílico, sino que lo que revela son unas paredes capilares, en este caso azules, engrosadas y de aspecto entrecomillado rígido. Con respecto a la glomerulonefritis C3, podemos encontrar dos patrones, uno en el cual hay ausencia de proliferación mesangial, donde hay ausencia o mínimos desdoblamientos de membrana basal y donde sería la inmunofluorescencia en la cual sí que encontraremos los depósitos de C3 tanto en la pared capilar como en regiones del mesangio. El patrón en glomerulonefritis tipo 1 ya asociaría nuevamente la hipercelularidad mesangial, los desdoblamientos difusos de las membranas basales y simplemente recordar que este patrón, como era hasta cierto punto esperable, presenta mayor agresividad clínica que el patrón anterior solo de depósitos. También decir que puede haber un patrón proliferativo endocapilar, nuevamente similar a una exudativa postinfecciosa y que en algunos casos puede presentarse milunas de carácter prominente. Con respecto a la inmunofluorescencia, que es una herramienta que inicialmente se planteó para caracterizar o para detectar estas enfermedades, las glomerulopatías C3, como sabéis, C3 debería ser el único depósito o superar en 2 puntos más de intensidad al resto. Por poner algunos ejemplos en nuestro centro, un caso de un patrón membrano proliferativo mirado con microscopía óptica, donde vemos que no hay depósitos de IgG y donde, sin embargo, C3 es difusamente positivo en la pared capilar, adoptando este patrón pues, en depósito tosco, tanto en pared capilar como en mesangio. Con respecto a las glomerulonefritis mediadas por inmunocomplejos, siempre la definición clásica ha sido que los depósitos son de tipo humpy-lumpy, lo cual se podría traducir como en tipo joroba o en tipo tosco, granular de C3, pero en este caso acompañado de IgG y de factores iniciales de la cascada del complemento. Esto tiene su sentido, puesto que la glomerulonefritis mediada por depósitos inmunes, la patogenia sería la activación de la vía clásica del complemento. Finalmente, a gran aumento, podremos valorar que estos depósitos presentan un cierto patrón en vía de tren. Aquí podemos ver un ejemplo de una glomerulonefritis mediada por depósitos inmunes, los depósitos de tipo tosco, granulares, tipo joroba en pared capilar, en mesangio, en este caso IgG muy intensa, y se acompañaba de C3, igualmente o colocalizándose en la pared capilar y los espacios mesangiales. Y finalmente este es un caso donde también se acompañaba con IgM con la misma intensidad que IgG. Finalmente, con respecto a las variantes tipo 3, a la variante de Straife y a la variante de Bull-Horder, simplemente decir que aproximadamente un 50% de los casos tienen IgG y C3, siendo menos prominentes los depósitos de IgM y CA1Q, y que en estos casos, 50%, los depósitos son exclusivamente de C3, con lo cual, pese a la morfología, deben ser clasificados como glomerulonefritis C3. Aquí, por ejemplo, podemos ver uno de estos casos. En este caso se trata de un caso nuestro, una variante de Bull-Horder, donde lo que podemos ver es depósito de IgG en pared capilar, activación de C3, pero sin embargo, si pueden apreciar este depósito, ya empieza a ser un poco finamente granular, remedando lo que veríamos en una glomerulonefritis membranosa. Y de forma similar el C1Q, pese a que también está de forma tosca en la pared capilar y en el mesangio, también podemos ver una tinción ciertamente un poco finamente granular, remedando la membranosa. Como hallazgos ultraestructurales, este es el tema que me apasiona, puesto que me dedico a la microscopía electrónica.
Tanto en la glomerulonefritis C3 como en la mesangiocapilar por inmunocomplejos tipo 1, lo que vamos a encontrar es depósitos electrodensos de gran tamaño, predominantemente en regiones subendoteliales en mesangio. Vamos a encontrar duplicación de la membrana basal e interposición celular en la pared capilar, de forma que a veces estas paredes capilares nos podrían recordar espacios mesangiales. Ese es el término que se adopta como mesangialización de la pared capilar. Y finalmente, como hay lesión también podocitaria asociada, encontraremos obliteración pedicelar difusa. Algunos ejemplos de la enfermedad. Aquí tenemos una glomerulonefritis por depósitos inmunes, donde podemos observar los depósitos mesangiales, atendiendo a las paredes, aquí señalados con flechas. Atendiendo a las paredes capilares, lo que podemos ver es el desdoblamiento de la membrana basal, cómo se interpone citoplasma, y si nos fijamos, por ejemplo, en esta zona de aquí, a todo el mundo nos costaría identificar si esto es mesangio o si esto corresponde a una pared capilar. Esto sería la famosa mesangialización. Y finalmente, a mayor detalle de la pared capilar, obliteración pedicelar, desdoblamiento de membranas, depósitos de tipo inmune subendoteliales y cierta tumefacción del endotelio. Con respecto a la enfermedad por depósitos densos, los depósitos, como sabemos, son altamente osmiofílicos, se localizan en el interior de la lámina densa de las membranas basales. Los encontraremos también en mesangio. Estos depósitos adoptan un patrón que típicamente se ha llamado en salchicha en la pared capilar y, como hemos comentado, estos depósitos se encontrarán también en mesangio. Podemos encontrarlos también en las membranas basales tubulares e inclusive en las paredes de algunos vasos de pequeño calibre del riñón. Por poner algunos ejemplos, este sería el ejemplo clásico de una enfermedad por depósito denso. Podemos ver estos depósitos intensamente electrodensos dentro de la membrana basal. Vemos que su carácter es continuo, pero con alguna disrupción por aquí. Y un truco de microscopía electrónico es valorar la tinción de azul de toloidina de los semifinos, donde en los semifinos ya se puede apreciar este carácter hiperintenso o hiperdenso de la membrana basal. Por último, poner algún ejemplo de estos depósitos densos en membranas basales de túbulos de un glomérulo. Finalmente, acabaremos con la glomerulonefritis mesangiocapilar de tipo 3, la variante de Buchholz, variante Streiff-Yanders. En esta, lo que vamos a observar es una disrupción de la lámina densa de la membrana basal glomerular. Adopta un patrón laminado, lo que sería un llamado patrón intramembranoso complejo. Se observan depósitos intramembranosos añadidos. Eso sí, deben ser normalmente menos electrodensos que la enfermedad por depósito denso. En ocasiones veremos también estos depósitos poco electrodensos en membranas basales tubulares, planteando el diagnóstico diferencial con la enfermedad por depósito denso. Y finalmente hablaremos de un patrón de glomerulonefritis mesangiocapilar de tipo 3, variante de Buchholz, donde se combinarían características híbridas entre una mesangiocapilar y una membranosa, puesto que encontraríamos también depósitos electrodensos subepiteliales y proyecciones de la membrana basal hasta el espacio urinario. Este sería una variante de Streiff. Lo lamento, no dispongo de ningún caso en nuestro centro, pero lo que vemos pues, es el típico aspecto en hojaldre de las membranas basales y estos depósitos de baja intensidad de carácter intramembranoso. Este sí que es un caso mío, hecho cuando estuve de rotación externa, donde lo que podemos ver es un patrón mesangiocapilar a poca magnificación en electrónico, pero donde apreciamos, por un lado, que hay signos de interposición citoplasmática en la pared, algo característico de la mesangiocapilar. Por otro lado, encontramos depósitos mesangiales y subendoteliales, típico de la mesangiocapilar, pero por otro lado podemos ver aquí estos depósitos subepiteliales que corresponderían más con una membranosa y que de ahí modificaría el diagnóstico de glomerulonefritis de tipo clase 3. Con esta charla básicamente se trata en el papel del patólogo en la glomerulonefritis C3
Y en ese sentido, pues creo que no me puedo ir de aquí sin recordar que como patólogos estamos obligados a gradar esta glomerulopatía. Es lo que sería la publicación o el índice creado por la Universidad de Columbia para la glomerulopatía C3. Y en ese sentido, como comentaba nuestro compañero Fran, pues simplemente destacar que a diferencia de la clasificación del lupus... Javier, te queda solamente un minuto. Ok. A diferencia del lupus, pues no es una clasificación únicamente glomerulopática, sino que también tiene en cuenta el intersticio. Simplemente un apunte, el C4D lo hemos de utilizar, el C4D nos permite ver activación de la vía clásica y, tal como ha comentado la doctora Espino, pues simplemente recordar que hay casos de enfermedad de depósito denso donde podemos encontrar tinción de C4D y probablemente esto implica que hay activación de la vía de la lecitina o que hay alguna infección suponiendo un trigger para esta enfermedad. Diagnóstico diferencial, no seré muy extenso. Muchas enfermedades glomerulares pueden adoptar un patrón mesangiocapilar. Siempre hablamos de la típica, la imitadora, que sería la nefropatía lúpica. Aquí tenemos una nefropatía lúpica clase 4 combinada con clase 5, donde el patrón óptico es mesangiocapilar. Perdón, no sé si me he ido para atrás. Bueno, si podéis echar un pelín para atrás la diapositiva, por favor. Gracias. El lupus, como el gran simulador, las glomerulonefritis crioglobulinémicas, donde lo único que nos puede ayudar es encontrar los típicos trombos y álinos dentro de la luz capilar. Y finalmente, en patología del trasplante, recordemos que un patrón mesangiocapilar característico es la glomerulopatía crónica del trasplante y que hemos de echar mano del electrónico. No voy a entrar en el detalle del tratamiento, puesto que ya ha sido explicado por la doctora Espino y bueno, yo soy patólogo en este campo. Simplemente el papel, recordemos que es importante diferenciar aquellas mediadas por depósitos monoclonales y, como patólogos, tratar de identificar aquellos casos secundarios. Hay muchas glomerulonefritis por depósitos inmunes que se asocian a diferentes enfermedades, tanto autoinmunes como infecciosas como neoplásicas. En ocasiones podemos demostrar el antígeno que se está depositando en la pared capilar y causando el patrón, como por ejemplo en algunos casos de infección por virus de hepatitis C, o en algunos casos caracterizar como la glomerulonefritis que aparece en la enfermedad de Lyme como una glomerulonefritis crioglobulinémica. Hay una asociación de estas con neoplasias, no entraré en grandes detalles, pero ya pueden ver que de todas las glomerulonefritis asociadas a neoplasias, el patrón membrano proliferativo es poco frecuente. No entraré tampoco en el tratamiento por no solo Parme, lo ha explicado de forma muy extensa la doctora Espino, pero simplemente para acabar, como ha presentado también previamente, pues ver que en ambas el pronóstico es malo y el pronóstico hasta cierto grado es solapable y que estas enfermedades presentan muchos grados de solapamiento y en otros grados otras características que las hacen diferentes y los patólogos y yo creo que también los nefrólogos acabaremos un poco locos con esta clasificación. Simplemente acabar con algunas conclusiones, como que el término glomerulonefritis mesangiocapilar hace más referencia a un patrón histológico que no a una enfermedad concreta, que el patólogo ha de detectar o ha de intentar determinar la etiología de estas glomerulopatías, así como describir signos de agresividad, marcadores pronósticos y aplicar índices de gradación, que el complemento sérico tiene un papel pivotal en todo el espectro de estas glomerulopatías, que están apareciendo nuevos fármacos esperanzadores dirigidos frente al mecanismo primario de daño de estas enfermedades y que como buen microscopista electrónico, pues fomentar el uso del microscopio electrónico para subtipar estas enfermedades. Sin más, gracias y creo que reservamos preguntas para sí. Siguiente presentación, Amir Sabaca, que nos va a hablar de ApoL1 y COL4A como factores modificadores de otras enfermedades nefrológicas. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla y enhorabuena a todo el grupo porque estar a estas horas un sábado y aguantando todas estas charlas, la verdad es que hace ver lo motivado que es este grupo. Bueno, sin más dilación, empezar a hablar de
cuando tenemos variantes genéticas, no hay que pensar solo en que son variantes causantes monogénicas de enfermedad renal, sino que tenemos algunas variantes genéticas que pueden actuar como moduladores o modificadores de otras enfermedades renales. Esto va a depender de la penetrancia del gen, la expresividad a nivel celular y, sobre todo, la interacción con el ambiente, en el que la presencia de estas variantes van a depender de un segundo hit para desencadenar algún tipo de daño renal. Entonces, hay que pensar que cuando tenemos un diagnóstico histológico en el que encontramos que tenemos una glomerulosclerosis focal-segmentaria, una IgA, una nefritis lúpica, una nefropatía membranosa, puede ser que un porcentaje de estos pacientes, además de eso, tengan alguna variante genética que pueda influir en la presentación o en el pronóstico de estas enfermedades. Hay que pensar que en los pacientes de raza negra, hasta 13% se han descrito que tienen alelos de alto riesgo, que son los G1 o G2, ya sea en homocigosis o en heterocigosis compuesta, es decir, G1, G1, G2, G2 o G1, G2, esto va a conferir un mayor riesgo de enfermedad renal progresiva. Y se ha visto que en los pacientes de raza negra que alcanzan la diálisis o que llegan a enfermedad renal terminal, hasta 30% de ellos son portadores de estas variantes de riesgo. Por otro lado, sabemos que dependiendo de la serie, 1 a 3% de la población general somos portadores de variantes patogénicas en COL4A3 o A4. Si decía el doctor Pragayer que en esta sala había al menos 1 o 2 pacientes con IgA, pues mínimo hay más. Pues a lo mejor el doble de Alport. O no podemos decir Alport, sino portadores de variantes patogénica en COL4A3, A4. Con lo cual, no es tan raro que pueda haber pacientes que llevemos con enfermedades glomerulares que porten estas variantes. Con lo cual, cambia un poco el paradigma de, en algunos pacientes en el que la presentación o el curso no nos cuadre, más allá de la histología, puede tener un lugar el hacer un estudio genético para ver si es un paciente de raza negra, ver si es portador de un ApoL1 que nos va a conferir un mayor riesgo de evolución a enfermedad renal terminal, o si es portador de una variante en colágeno tipo 4 que, al estar alterada la estructura de la membrana basal glomerular, si el daño es podocitario de la membrana basal, pues posiblemente va a ser una presentación más agresiva. Y esto es importante porque si hay un gen accionable que podemos modificar y podemos alterar el curso de la enfermedad al tener una acción sobre ese gen, pues detectarlo a tiempo pues puede llegar a evitar pues eventos mayores. Vamos a empezar a hablar del ApoL1. El ApoL1 realmente son alelos en el gen que codifica la apolipoproteína 1, que se describió en la población subsahariana. Los alelos G1 y G2, lo que conferían a estas personas es una protección frente al Trypanosoma brucei, que es endémico en África. Lo único que, claro, con toda la inmigración global que ha habido, pues todas las rutas de esclavitud y toda la inmigración por diferentes motivos, pues podemos encontrar estas variantes en todo el mundo. Y esto es importante porque 13% de los pacientes, como hemos dicho, van a tener esta variante, con lo cual hay que tenerlo siempre en mente. Este es un diagrama hecho por inteligencia artificial que resume un poquito cómo ocurre esta enfermedad. Tenemos los pacientes que son portadores del alelo de riesgo, se defiende el tripanosoma porque al tener estos alelos de riesgo se insertan unos canales de apolipoproteína 1 que van a generar un eflujo de potasio y otros cationes de la célula del tripanosoma, pero sobre todo va a hacer un edema o una hinchazón lisosomal del parásito, lo que genera la muerte del parásito. Sin embargo, si esto se une a algún hit o algún precursor o alguna otra causa que pueda generar daño renal, va a haber un daño colateral, y es que estos canales de apolipoproteína 1 también se pueden insertar en la membrana celular, en las paredes celulares de los podocitos, generando una fuga anómala de potasio intracelular, un influjo de calcio, lo que genera un estrés oxidativo y un daño mitocondrial. Con esto se pierde la estructura del podocito y genera podocitopenia, y al haber esa podocitopenia genera el daño que conocemos de glomerulosclerosis focal-segmentaria. Pero para eso necesitamos siempre un segundo golpe. O sea, ser simplemente portador de estos alelos
solo no va a producir la enfermedad. Necesitamos un segundo hit ambiental, que pueden ser infecciones, las más descritas son con VIH, parvovirus o el COVID, picos de interferón, la clásica focalización inventaria secundaria al interferón, pues sería interesante ver cuánto por ciento de esos pacientes eran de raza negra y portadores de las variantes de riesgo, pero también algunas enfermedades autoinmunes han descrito como el segundo golpe necesario para generar esa inserción en las membranas celulares de la polipoproteína 1, que es lo que va a generar la activación del inflamosoma y el daño y la pérdida de los podocitos. Pasa atrás. Así. Vale. Y es importante tenerlo en cuenta, en primer lugar, en la focalización inventaria, que es donde se describió esta variante, en primer lugar, en el que sabemos que los pacientes portadores de los alelos de riesgo de la focalización inventaria van a tener 17 veces mayor riesgo de generar un daño por un patrón de daño histológico de focalización inventaria. Y en los pacientes de raza negra que están diagnosticados histológicamente de lesiones de glomerulosclerosis focalización inventaria, hasta 70% de ellos eran portadores de estos alelos de riesgo. Y esto es importante, no tanto como factor para decidir tratamiento, sino como factor pronóstico y también de cara al trasplante y al estudiar familiares para donación de vivo. Pero más allá de este daño de focalización inventaria, se conoce que la ApoL1 es un amplificador de otro tipo de daño a nivel podocitario. Se ha visto que puede aumentar el riesgo de progresión a enfermedad renal terminal en los pacientes VIH en hasta casi 90 veces, también en el COVID o con interferón, pero también se ha visto cierto aumento del riesgo en los pacientes que están diagnosticados de esclerosis focal segmentaria primaria. Es verdad que son pacientes que debutaban con síndrome nefrótico, pero bueno, no había determinación de autoanticuerpos, con lo cual queda ahí la duda de si realmente son primarias. Más allá de esto, también se ha descrito que en la nefropatía hipertensiva y en la nefritis lúpica el riesgo de progresar a enfermedad renal terminal aumenta de 3 a 7 veces más en los pacientes que son portadores de estos alelos de riesgo G1 o G2. Sin embargo, en otras enfermedades como la diabetes sin la IgA, esto no se ha llegado a ver. Empezamos con el VIH, sabemos de múltiples estudios, estos son dos ejemplos, en el que se ha visto cómo, primero, en los pacientes VIH que son portadores de los alelos de riesgo de la ApoL1, tienen un mayor riesgo de generar albuminuria, proteinuria, lesiones histológicas de focalización inventaria y de progresión a enfermedad renal terminal. En el metaanálisis, que lo resumo a la derecha, eso resume los 14 mayores estudios que hay hechos en IBAN, en nefropatía asociada a VIH, en el que ven cómo los pacientes que tienen los dos alelos de riesgo de la ApoL1, el riesgo de progresar a enfermedad renal terminal en los pacientes desarrollar enfermedad renal crónica es casi 5 veces en los pacientes que tienen los alelos de riesgo, pero también aumentaba el riesgo de llegar a enfermedad renal terminal un 79%. También se ha visto una asociación entre portar estos alelos de riesgo con la membranosa. En la membranosa, en los pacientes con nefropatía membranosa que eran portadores de ningún riesgo, o sea, caucásicos G0, o los que solo eran portadores de un alelo de riesgo, se vio que el curso era clásico y con una progresión gradual, mientras que en los pacientes que son portadores de dos alelos de riesgo se ha visto que el aumento de la probabilidad de desarrollar lesiones secundarias de focalización inventaria es hasta 9 veces, dilatación tubular microquística hasta 17 veces y tener lesiones de glomerulopatía colapsante hasta 20 veces, con lo cual el ApoL1 va a transformar una enfermedad autoinmune en una podocitopatía aún más acelerada con un daño más severo. Este es un estudio que ya presentó la doctora Muñiz en un caso que comentó ayer, en el que en los pacientes, esto es un estudio en que estudiaron a 118 pacientes con nefropatía membranosa, en el que vieron que 14% de los pacientes, todos negros, y el 14% de ellos eran portadores de los alelos de riesgo de ApoL1, o sea, parecido a la población general africana. Y en este estudio lo que vieron es que los pacientes que eran portadores de los dos alelos de riesgo progresaban de forma mucho más acelerada a la enfermedad renal terminal comparado a los que eran portadores de solo un alelo de riesgo y, sobre todo, menor riesgo los que no eran portadores de estos alelos de riesgo. Y se ve en la curva a la derecha la caída del filtrado tan diferencial
entre, a ver si lo hago bien, no, bueno, el que está más abajo, que se ve claramente, el que cae más rápido son los pacientes que portan los 2 alelos de riesgo, mientras que los otros 2 grupos son los heterocígotos o los que no tienen factores alelos de riesgo. Vale. Y ahora en nefritis lúpica también hay varios estudios que han asociado un peor pronóstico en los pacientes que son portadores de los alelos de riesgo de ApoL1. Tenemos a la izquierda un estudio en el que vieron más de 850 pacientes con lupus, que después de ajustar a edad, a sexo, analizaron la presencia el riesgo de evolución a enfermedad renal terminal entre los pacientes que eran portadores de los 2 alelos de riesgo frente a los que no lo tenían, y el riesgo era casi 100 veces mayor en los pacientes que eran portadores de los alelos de riesgo. Los pacientes que eran portadores de los alelos de riesgo entraban en diálisis, además, 2 años antes que los pacientes que no portaban estos alelos. Las gráficas de supervivencia que hay abajo es un estudio parecido, que es brasileño, que llegan a ver lo mismo. Y también tenemos a la derecha otro estudio en el que se ven cómo los pacientes son portadores de las variantes de riesgo de ApoL1 en pacientes con lupus eritematoso sistémico se asociaban de forma muy significativa, hasta 5 veces más, con tener lesiones de colapsante en la biopsia renal. Vale. ¿Y por qué es importante saber esto? Pues porque nos llegan tratamientos para esto. Tenemos un horizonte terapéutico en el que están empezando a desarrollarse moléculas que van a inhibir estos canales de ApoL1. Tenemos primero moduladores de la expresión, oligonucleótidos antisentido que están todavía en fase preclínica o en estudios animales, en el que lo que van a hacer es interceptar e inhibir el mensajero ARN que produce el ApoL1, con lo cual no van a producir la proteína tóxica. Por otro lado, tenemos algo que parece que está un poco más cercano, que son los inhibidores del ApoL1, la inaxaplina. Este artículo seguramente lo conoceréis todos, publicado en New England hace 3 años, en el que estudiaron en 13 pacientes con enfermedad renal proteinúrica, diagnosticaban muchos de ellos de hipertensiva, que eran portadores de los 2 alelos de riesgo, el poner inaxaplina durante 13 semanas. Y se vio una reducción muy significativa, estamos hablando de pacientes con proteinuria, la mitad de ellos nefrótica, y la reducción de la proteinuria fue de casi un 50% a las 13 semanas, con lo cual esto augura un futuro esperanzador para estos pacientes que en general hasta ahora no había ningún tratamiento para ellos. Hay otros ensayos en marcha, la inaxaplina ahora está en fase, hay 2 ensayos para la inaxaplina, de 2B y 3, uno para adultos, uno adultos y pediátricos, pero además tenemos otro inhibidor selectivo del ApoL1 que también está en marcha, fase 2, que está en Estados Unidos, y el fármaco de AstraZeneca, que es un oligonucleótido antisentido, que también está en fase 2, también está en Estados Unidos y en Reino Unido, creo recordar. Y ahora vamos a hablar un poco del COL4, que significa ser portador de variantes COL4 en pacientes con enfermedades glomerulares. Sabemos que la variabilidad fenotípica de los pacientes que son portadores del COL4, sobre todo COL4A3A4, es muy significativa. Y tenemos pacientes que, desde que están con micromaturia aislada hasta pacientes que progresan hasta enfermedad renal terminal. Bueno, lo que sabemos de los diferentes registros y series es que en pacientes con focalis segmentaria familiar o focalis segmentaria de causa indeterminada, hasta 30-40% de ellos son portadores de variantes en COL4. En grandes estudios genómicos para ver el estudio de Grubman, por ejemplo, publicado en New England en 2019, vio que hasta 10% de los pacientes con enfermedad renal no filiada eran portadores de variantes de COL4A3A5. Y en estudios de Judy Savage se ha visto que en pacientes diagnosticados de IgA familiar, en el que un paciente estaba diagnosticado de IgA por la biopsia y luego resultaba que tenía muchos familiares con micromaturia, 20% de ellos eran portadores de variantes en COL4A3 o A4, patogénica. Y bueno, ¿qué tiene que ver el COL4A3 con la IgA o con otras enfermedades? Pues bueno, sabemos que el COL4A3 lo que va a generar es una alteración en la estructura de la membrana basal glomerular y nos puede generar
diferentes tipos de daño por diferentes motivos. Por un lado, la inestabilidad del anclaje de la membrana basal va a poder generar la hiperfiltración que nos genera el daño de focal y sementaria. Por otro lado, la debilidad de la pared tubular puede ser la que nos genere los quistes renales, pero a lo que vamos en esta charla es que lo que se ha descrito es que, como hipótesis, el adelgazamiento extremo de la membrana basal glomerular en los pacientes que son portadores de COL4 y además tienen depósitos de IgA, puede generar una fuga de la IgA, de la luz capilar hacia el mesangio, generando el depósito. Y eso es lo que podría favorecer este depósito. Y esto lo han visto en estudios que han visto de nefropatía IgA, en el que veían que en los pacientes que tenían membrana basal delgada, 31% de ellos eran portadores de variantes patogénicas en COL4A3 o COL4A4. Y esto lo que haría es, parecido a la ApoL1, no amplificar el daño, sino la hipótesis es que facilitaría el depósito de estas inmunoglobulinas y a mayor depósito haría un daño también más mecánico que inmunológico, es decir, por la debilidad del anclaje de la membrana basal, pues favorecería más rápido las lesiones de focal y sementaria y podría progresar a más enfermedad renal terminal. Pero son hipótesis. Esta es la hipótesis de Judy Savage en el diagrama que publica, en el que es esa fuga que hablábamos de la IgA hacia el espacio mesangial. Y a nivel de estudios, tenemos este estudio pediátrico de 36 niños que eran diagnosticados de nefropatía IgA y se les secuenció para COL4A3A5 y se vio que 4 de los 36 eran portadores de variantes patogénicas y casualmente esos 4 fueron los que fueron peores. Se presentaron con peor filtrado, mayor proteinuria, mayor glomerulosclerosis en la biopsia y uno de los 4 llegó a enfermedad renal terminal. La hipótesis de este estudio es lo mismo, que podría favorecerlo, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, 1% de nosotros teóricamente tiene Alport, 1% tiene IgA, con lo cual causalidad. Por último, también recalcar que en los pacientes que tenemos con glomerulosclerosis focal y sementaria, ya sea córtico-resistente, ya sea pacientes con glomerulosclerosis focal y sementaria atribuidas a secundaria, pero que vemos que tienen micromaturia, o las focales sementarias de causa indeterminada, que estemos muy seguros de que hemos encontrado una causa secundaria o si hay micromaturia, aunque sea muy obeso, aunque esté tomando fármacos que están asociados a focal y sementaria, se recomienda hacer un estudio genético, ya que se ha visto que en estos pacientes, dependiendo de la serie, entre 21 a 40% de ellos van a ser portadores de estas variantes y va a ser la causa, aquí sí, causa, no modulador de la enfermedad, de la lesión, con lo cual esos pacientes pueden estar recibiendo tratamientos que no son necesarios y realmente lo que necesiten es terapia nefroprotectora estándar y se pueden ahorrar esa inmunosupresión. Y bueno, es importante saber si son COL4 positivo o no. Pues bueno, no tenemos tratamientos más allá de la nefroprotección. Estos son los fármacos que hay en ensayo ahora para el Alport, bueno, los que ha habido en los últimos años. Sabemos que la bardoxolona, que es un inhibidor del NRF2, es decir, funcionaría para estabilizar la mitocondria, no se aprobó por la FDA por una alta tasa de descontinuación y de hepatotoxicidad. El Lamedyrsen, que es un inhibidor del MIR21, no había diferencias con placebo. Tenemos el atrasentan, igual que en la IgA focal y sementaria y en la diabetes, que está todavía en estudio y no tenemos resultados. Y por último... Un minuto. Estoy terminando. El Bonafexor, que es un fármaco que se está utilizando, se está ensayando para el hígado graso. Como se ha visto que en las enfermedades por colágeno tipo 4 hay un daño mediado por lipotoxicidad, se está estudiando. Y el Setanexib como un inhibidor del NOX2, que también está en fase 1-2. Bueno, esto es un resumen de la diferencia entre los dos. ApoL1, recordar, solo sería pensarlo en pacientes de raza negra o de antecedentes negros. En Latinoamérica, pues podríamos pensarlo en algunos pacientes que vengan de República Dominicana, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, y se puede encontrar en ellos, y en Estados Unidos, desde luego, que es mayoritario. Y bueno, esto es un algoritmo que me ha hecho también la IA, que estoy bastante de acuerdo cuando le he dicho, con esta charla, ¿a quién recomendarías hacer estudio genético? Porque preveía que alguien me iba a preguntar esto. Pues me ha adelantado y a ver lo que ha dicho la IA. Pues hombre, pacientes que tengan una focal y sementaria, como hemos dicho, córtico-resistente o con una causa secundaria que no nos cuadre mucho con micromaturia, pacientes con un lupus severo de raza negra que no responden, pues siempre sospecharlo de la ApoL1 y pedir el estudio genético. Luego, por otra parte, el COL4, pues lo mismo con la focal y sementaria, o pacientes que tengan hematuria en toda la familia o membrana basal fina en un paciente que hemos diagnosticado de IgA, aunque es verdad que la IgA a veces no siempre tenemos en microscopio electrónico, pues bueno, pensarlo.
Así que como conclusiones, simplemente decir que las variantes genéticas no solo causan, sino también pueden modular otras enfermedades, que el ApoL1 es un marcador de riesgo y pronóstico, pero no es una guía aún de tratamiento, que las variantes de COL4 nos pueden hacer ahorrar inmunosupresión de forma innecesaria a algunos pacientes, y que hay que pensar que hay que pedir más estudios genéticos porque con el tiempo creo que cada vez más tendremos genes accionables que podremos modificar el curso pues tratándolos. Y si no sabemos que lo tienen, pues no lo podemos tratar. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Pues si queréis subir también Javier y Mar para las preguntas, vamos a por otra silla. Vamos a buscar otra silla. Sí. Manuel. Ya. Bueno, muchas gracias. Quería hacer un comentario, dos comentarios. El primero sobre las dos primeras presentaciones muy buenas de membrana proliferativa, y es que en relación con esta diferenciación entre membrana proliferativa por inmunocomplejos y C3, yo como soy muy viejo puedo hacer una visión histórica, ¿no? Yo cuando era residente, allá en el siglo XVIII, así, ¿no? El patrón de membrana proliferativa, en algunos registros que eran muy imperfectos, pero era la lesión histológica más frecuente, Era muy frecuente porque en aquella época había muchas infecciones estreptocócicas, había muchas infecciones virales. Todavía la membrana proliferativa es muy frecuente en África por la malaria, y ahora es una rareza porque han desaparecido los estreptococos. El virus C, que era otra gran causa, ha desaparecido prácticamente. Entonces ahora es una enfermedad rara y nos cuesta diferenciarla de la C3. Hay esta interconexión, ¿no? Y me gustaría comentar en este sentido que la membrana proliferativa por inmunocomplejos idiopática necesita excluir todas las causas secundarias. A veces son muy difíciles, ¿no? Yo siempre cuento un caso que viví de una membrana proliferativa asociada a una tiroiditis autoinmune, que pasaba desapercibido. Después nos dimos cuenta que cada brote que hacía de tiroiditis, ¿no?, se acompañaba de un rebrote de la hematuria, del síndrome nefrótico, etc. Es muy difícil descartar todas las causas, ¿no? Pero cuando se logra descartar todas las causas está la conexión entre ambas entidades, la C3 y la membrana proliferativa inducida por inmunocomplejos, que lo más probable es que sean infecciones que mantengan esta conexión, ¿no? Y no hay que olvidar una cosa muy interesante, que hay alteraciones del complemento que pueden llevar a hiperactividad de la vía alterna y, por otra parte, facilitan las infecciones. Este es un tema poco estudiado, pero muy, muy interesante, que puede explicar este baile entre ambas entidades, ¿no? Por cierto, en un trabajo colaborativo, que el primer autor es Sim Barbour, que sumó la corte nuestra de Glossen con otras cortes por ahí, los niveles bajos de C4 eran un factor predictor de mala evolución, incluso en la C3 pura, no solamente en la membrana proliferativa, ¿no? Bueno, es un comentario, ¿no? Si queréis aportar algo sobre esto, porque después quería hacerle un comentario a Mir. Bueno, yo respecto a lo que has dicho no tengo nada que decir. Respecto a las infecciones por estrepto y la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, en pediatría aproximadamente en el 12 de octubre ingresa un niño cada mes con glomerulonefritis aguda posinfecciosa. Entonces, en pediatría al menos no es cierto que haya disminuido, bueno, probablemente haya disminuido, pero sigue existiendo, ¿no? Entonces, lo que sucede muchas veces es que, claro, nosotros si tiene unos criterios absolutos de glomerulonefritis aguda posinfecciosa no biopsiamos.
¿cuáles biopsiamos? Los que van mal, ¿no? Entonces, dentro de esos que van mal, en algunos nos encontramos que tienen glomerulitis aguda posinfecciosa, y en uno de los artículos que he presentado, que es de una revista de patología, yo solamente he sacado aquí la comparativa entre glomerulitis C3 y por inmunocomplejos, pero ellos ponían los 6 cuadros, ¿no? Empezando por la aguda posinfecciosa mala evolución, inmunocomplejos, C3, incluso se atrevían a más, metían también el urémico hemolítico con el patrón del complemento, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, al menos en pediatría, está un poco sesgado porque biopsiamos poco, y el que biopsiamos es el que va mal, que a veces te encuentras que cuando te dan el resultado de anatomía patológica te dicen es una aguda posinfecciosa. Pero tú dices, esto no es una aguda posinfecciosa porque ha tenido 3 brotes, y eso no es lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sí que pienso, y después de todo lo revisado, es que estas enfermedades tienen mucho en común, y efectivamente hay algo que dispara el mecanismo de acción, y en ese sentido es lo que hace que luego se desarrolle la enfermedad con diversos estadios evolutivos, y depende cuando tú biopsies al paciente te encuentras una cosa o te encuentras otra. O sea, el artículo ese que mencionas de un metaanálisis, ese no me salió a mí en la búsqueda del C4, pero vamos, muy interesante intentar encontrarlo ahora. Bien, y después respecto a la última charla de Amir, me gustó mucho lo que contaste del APOL1 y bastante menos lo del COL3-4. Y además metes la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial lo que hace es hacerte la pelota hoy en día. O sea que mucho cuidado con la inteligencia artificial, porque en el algoritmo pones, por ejemplo, que una glomerulosclerosis cementaria focal resistente puede tener debajo un COL4, ¿no? Y yo digo, ¿resistente a qué? Si la causa de la glomerulosclerosis es precisamente la anomalía en el colágeno 4. Hay estudios que muestran que mutaciones en COL4 A3-4, que es diferente al A5, que es el ALPOR, estos son ALPOR autosómico dominantes, que el autosómico dominante es la primera causa de ese patrón histológico que es una glomerulosclerosis por daño evolutivo, ¿no? Entonces, eso es un error que yo he visto repetidamente, casos de mutaciones, es decir, de ALPOR autosómico dominante, que se biopsian, se encuentra la glomerulosclerosis, nadie se da cuenta que el enfermo tiene microhematuria desde que nació y le dan esteroides. Le dan esteroides, se pone cada vez peor y dices, pero si esto no es una glomerulosclerosis cementaria focal con síndrome nefrótico, no hay que tratarla nunca con esteroides. O sea que cuidado con eso. Y también lo de la asociación con IgA, hay algunos reportes con esa asociación con IgA, pero no es que el ALPOR4 cause una IgA, ni mucho menos, ¿no? Y no hay que olvidar que el autosómico dominante probablemente sea la enfermedad renal más frecuente, que es lo que antes conocíamos como hematuria familiar benigna, que la inmensa mayoría de los enfermos van bien y no hay que tocarles para nada, a no ser que hagan proteinúria. Vale. O sea, si no me he equivocado, Manolo, entonces estás de acuerdo con hacer estudio genético en los pacientes que tienen focal sementaria córtico-resistente. O sea, la idea es el paciente que... Sí, pero que la causa de la glomerulosclerosis no es otra causa, es el mismo ALPOR autosómico. Pero por eso digo que es la indicación de hacer el estudio genético. Claro, pero la inteligencia artificial te decía, aquellos casos resistentes, digo, ¿pero resistentes a qué? Y eso la inteligencia artificial te está diciendo lo de los esteroides. Y además esto concuerda con mi experiencia clínica. Insisto, he visto muchos casos de hematuria familiar benigna, entre comillas, tratados con esteroides. A eso me refería. Estoy totalmente de acuerdo. Lo del ALPOL muy bien, ¿eh? Lo del ALPOL. Estoy de acuerdo y luego es verdad lo que dices. De momento lo único que hay son reportes de pocos casos o los artículos de Judith Savish, que son muy pocos pacientes que realmente no puedes saber si hay causalidad o casualidad, porque lo he dicho, es que la prevalencia es alta de las dos enfermedades, con lo cual tampoco es raro que coexistan algunos pacientes. Manu. Sí, quiero...
Quiero, de antemano. Sí, vale. Quiero felicitarlos porque son temas complejos, sobre todo las charlas, dos primeras. Mi pregunta es a ti, Amir. A ver, yo en un momento dado la alta incidencia de enfermedad renal crónica en la población canaria y la proximidad a África, pues en un momento determinado me aproximé hay un grupo potente de genética en mi hospital, pues lideran bastantes estudios, y les propuse hacer el ApoAL1 a la población de diálisis o a la población sin diagnóstico. Bueno, más detalles, pero así. Ellos miraron y me dijeron que efectivamente, ahí me estudié todo esto que has presentado tú, que eso es muy interesante, el movimiento, digamos, de este gen por el mundo con las inmigraciones y todo esto, y me dijeron que en la población canaria, aun cuando hay mucha influencia norteafricana, no es un área de alta prevalencia de esta alteración. Pero claro, esto no es tan fácil. A lo mejor desde el punto de vista epidemiológico se podría definir así. Entonces, no hay mucha población negra en diálisis en Canarias. Pero el que llega, que muchos son hialinosis, van muy mal y acaban en diálisis. O sea, a lo mejor tenemos un 5%, pero esos van mal. Hay poca forma de controlarlo. Entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que en Canarias valdría la pena centrar un estudio en población, por ejemplo, con hialinosis, aunque no fueran de raza negra, primero? Y segundo, ¿hay zonas en Canarias donde sí que hay más población mezcla de raza negra? ¿O crees claramente que no vale la pena? A ver, es que son recesivos, es decir, tienes que tener los dos alelos de riesgo, con lo cual de momento lo que se dice es que se haga el estudio dirigido solo a los pacientes que sean de raza negra o descendientes de África. Entonces, en principio, digamos, mestizos, por decirlo de algún modo, no debería de por qué. Ahora, por ejemplo, los pacientes que tú dices de que van muy mal, que eso lo hemos visto todos, hipertensos que no se controlan, refractarios a todos los tratamientos, que progresan muy rápido, si encima les tienes biopsiados y con focal y segmentaria, es que tienes según las series, un 70% de probabilidades de que sea portador del ApoL1. Es verdad que ahora, una vez ya llegados a diálisis, ya el fármaco, en caso de que luego salga bien el fase 2B, tampoco va a aportar. Eso sí, a la hora de trasplantarse, que eso sí se ha visto muy claro, si va a ser un trasplante de vivo, se ha visto que si el donante familiar es portador de los alelos de riesgo, aunque no tenga ninguna enfermedad, empeora la función renal, tienen peor supervivencia que el resto de donantes. Mientras que, curiosamente, los pacientes receptores que son portadores de los alelos de riesgo en ApoL1 no progresan tan diferente. O sea, la supervivencia del injerto es similar, pero ahí hay que tener cuidado con el donante, simplemente. O sea, ese sería el interés para esos pacientes. Vamos a tener que dejarlo. Entonces, una última pregunta de la sala. Cedido aquí. Vale, bueno, yo simplemente era preguntar por el diagnóstico de C3, de la glomerulopatía C3, a Javier Gemiano, de su opinión acerca de afinar el diagnóstico con la inmunofluorescencia sobre parafina. Si tiene alguna utilidad o solo en los casos en los que no tienes tejido congelado, o si confían en el diagnóstico con esta técnica. No es que tenga gran experiencia, pero el uso de Pronasa para recuperar antígenos sí que es más útil al menos en mi servicio, lo utilizo más para la detección de inmunoglobulinas. Con respecto al complemento, la verdad es que no me funciona del todo adecuadamente. Afortunadamente, sí que es cierto que uno dispone del microscopio electrónico que te permitirá distinguir aquellos casos que sean enfermedad por depósito denso, pero siempre te quedará la duda en aquellos casos si son glomerulonefritis mesangiocapilares tipo 1 por inmunocomplejos o si son glomerulonefritis C3. En ese sentido, el no disponer de tejido en congelación para poder hacer el estudio de fluorescencia sí que la verdad es complicado y te complica bastante la vida. Un pequeño truco que se puede utilizar es el C4D en parafina, puesto que te da una orientación de si lo que está activado es la vía alterna o la vía clásica, perdón, o la vía de las lecitinas o del complemento, la vía alterna. Pero salvo ese truco, la verdad es que en los casos donde he tenido dudas, el uso de tejido parafinado con Pronasa no me ha servido de gran cosa. Está el C3D también.
Yo, si os parece, una última pregunta, y es una sospecha epidemiológica que tiene importantes implicaciones clínicas terapéuticas sobre la C3. Y es que, dado que es una enfermedad que progresa lentamente y que es ultra rara, probablemente los casos que veamos en los próximos 1, 2, 3, 4 años no van a ser incidentes, sino que van a ser pacientes que tenemos en la consulta. No sé si estáis de acuerdo con esto o no. Pues yo sí que es verdad que lo que comentaba, paciente que parece que es una aguda posinfecciosa, que sigues en consulta, que no se comporta y que le biopsias es una C3, pero eso era una C3 desde el principio. Eso es. O sea, probablemente en los próximos años veamos más C3 de las que estamos viendo, porque los criterios de biopsia en la hematuria macroscópica, el síndrome nefrítico han variado sospechando la nefropatía IgA y ahora que estamos biopsiando más, de hecho, nos encontramos alguna sorpresa. Pero clasificaciones. Sí. Bueno, y también es verdad que los patólogos estamos más entrenados en el diagnóstico de la C3 que en tiempos anteriores. Y tan entrenados. Muy bien. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por concluida la reunión. Muchas gracias a todos. Y simplemente recordaros que en pocos días recibiréis una encuesta para valorar los casos. Ya está recibida, ya está recibida. Pues la enviáis, por favor, es importante para decidir qué casos son los que van a ir a la SEN. Muchas gracias.